tarde enmarcada en las jornadas culturales de la Asociación 28 de febrero, una nueva charla. Sí, una nueva charla la que vamos a presenciar esta tarde con Lorenzo Martínez Aguilar. Nació en Linares. Escritor, poeta e investigador, es consejero académico del Centro de Estudios Linarenses, del que fue su director académico entre el 2011 y el 2015. Es socio de la Asociación Colegial de Escritores de España, profesor honorífico del Instituto Duarte de San Juan de Linares y socio del 28 de febrero. Tiene publicados 30 libros, 14 de ellos como autor sobre historia y patrimonio de Linares, poesía, relatos, novelas, crítica literaria y otros 16 libros en volúmenes colectivos sobre historia, literatura, antologías poéticas, congresos, jornadas de historia y culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos de sus títulos son Literatura en Linares del siglo XV al XX, editado en el 2008. En el 2014 vio la luz Historia artística y social de los edificios linarenses, Linares tras el suelo de las nuevas poblaciones en el 2018, y en el 2021 Linares en la Baja Edad Media, que comprendía los siglos del XIII al XV. Taranta, 2009 vio la luz, Poemas a Linares, Manual de Invierno en 2010, La geografía del laberinto 2023, la novela Camino Cruzado 2019. Vamos, no podemos decir que sea un novato escribiendo, está claro. Además, bueno, eso sí también es verdad. Además tiene publicado casi medio centenar de trabajos de investigación sobre crítica literaria y temática histórica y artística de Linares en diversas revistas y publicaciones especializadas, entre estas el Boletín del Instituto de Estudios Jienenses, la revista República de las Letras, Siete Esquinas, Entorno a Linares, etcétera, etcétera. A lo que hay que añadir su extensa faceta como conferenciante y articulista en prensa, caso del Diario Provincial Ideal de Jaén, y en Radio Linares, Cadena SER. Sus poemas además han sido recogidos en diversas antologías poéticas españolas y andaluzas y en revistas especializadas. Desde enero del 2021 figura en la Biblioteca de Escritores Andaluces. Sus obras se caracterizan por un compromiso solidario de reflexión sobre la realidad actual y la esencia de lo humano como testigo de la historia, en un ejercicio de búsqueda, autenticidad y conciencia con la palabra y el humanismo. Fiel a esto que acabo de decir, me vais a permitir que me vaya otra vez a Taranta, ese libro que he mencionado antes, donde hojeándolo el otro día me encontré con algo, bueno, todo conmueve, todo lo que hay en ese libro os lo recomiendo realmente, porque todo lo que hay conmueve. Me encontré con una elegía por la muerte de mi padre, escrito por Lorenzo, y no tuve más remedio que leerlo y copiarlo, y no tengo más remedio que leerlo por vosotros también. Dime, noche, ¿dónde lo llevaste? ¿En qué confín habita ahora su frente? Abrígalo, noche de la escarcha. Acógelo en tu licor ardiente de estrellas, con un silencio entre sus labios y un llanto en los míos, para que bebamos juntos el amor de la memoria. Impresionante, a mí me gustó mucho, os lo recomiendo de verdad, Taranta. Este año Lorenzo, con motivo del 150 aniversario de la concesión del título de Ciudad de Linares, es el responsable, dirige el cuarto Congreso de Historia de Linares, dedicado a esa efeméride y organizado por el Centro de Estudios Linarenses. Así pues, sin más preámbulos, os dejo con Lorenzo Martínez Aguilar, el escritor y el amigo. Bienvenido. Muchas gracias, Julio. Bueno, con presentaciones como esta, ¿verdad? Y con amigos como Julio, pues da gusto venir aquí a dar una conferencia, ¿no? Obviamente. Y por supuesto, también lo más importante, da gusto venir aquí a dar una conferencia cuando uno ve un aforo de conocidos, de amigos,
y de personas con las que, en fin, tiene uno una relación bastante cordial, bastante buena, bastante estrecha. Entonces, en realidad estoy entre amigos. Y creo que eso es una cosa importante, sentirse arropado por el valor de la amistad. Este año, como saben todos ustedes, como sabéis vosotros, estamos inmersos en la conmemoración del 150 aniversario del título de ciudad. Yo vengo investigando en los últimos meses, aparte de como director del cuarto Congreso de Historia de Linares, que está dedicado a esto, en el Centro de Estudios Linarenses, pues también estamos llevando a cabo una intensa actividad respecto de esta conmemoración. Y yo vengo investigando desde el año pasado, pues empecé a investigar sobre esta cuestión, ¿no? Porque claro, sabemos que efectivamente en el año 1875 Linares pues, fue motivo de la concesión por Alfonso XII del título de ciudad, en un real decreto, ¿verdad?, que salió publicado. Es un título honorífico que lógicamente colmó las expectativas, también el orgullo colectivo y el deseo de una población inmensa durante todo el siglo XIX en un importante y en un imparable proceso evolutivo de transformación. Ahora lo vamos a ver. Desde una villa que al principio del siglo XIX y finales del siglo XVIII, pues era una villa de identidad rural, de economía rural, de identificación rural, ¿no? Entonces hay un proceso importante durante todo el siglo XIX de transformación hasta ser una villa, pues hasta ser una ciudad con una población industrial avanzada, moderna, cosmopolita, europea, como ya la conocemos en el año 1875, cuando se concede el título de villa, y posteriormente igual, ¿no? El ayuntamiento de entonces definió aquel movimiento como un emporio de riqueza creciente cada día. Estas son palabras textuales del ayuntamiento de la época, del año 1875. Y estos son los méritos que pondría el ayuntamiento cuando solicitó a la presidencia del gobierno y a la corona, es decir, al rey, Alfonso XII, cuando solicitó el título de ciudad. Ahora bien, ¿en qué he indagado yo? Porque esto ya lo sabemos todos, ¿no? Yo he indagado por qué se solicitó, cómo se gestó esa solicitud del título de ciudad y qué significó para Linares la obtención del título. ¿Qué gestiones se llevaron a cabo? Eso va a ocupar la primera parte de mi conferencia, porque yo la tengo estructurada en dos partes. Esta primera parte, que vamos a hablar de esto que acabo de comentar, de esto que acabo de decir, pero también habrá una segunda parte en la que quiero que veamos, aunque sea a modo de resumen, porque hablar de todas las cuestiones, estamos haciendo un congreso de un año, con 20 y tantas conferencias. Ahí sí se van a desarrollar puntualmente todos los aspectos. Yo, lógicamente, hoy aquí tengo que hacer un resumen de todo aquello, ¿no? Pero es un resumen que creo que es preciso hacerlo y darlo a conocer, porque es un resumen que define las características que tiene Linares, pues como lo que he dicho, como una urbe próspera, como una urbe dinámica en todas las ramas, en todo el ámbito, la demografía, el urbanismo, por supuesto la minería y la industria, la sociedad, la educación, la cultura, la infraestructura, todo es muy importante y todo tiene sus luces y sus sombras, porque no son todas luces, también hay sombras y sombras muy importantes. Pero además es que estamos inmersos en un siglo, el siglo XIX, en el que se dan los grandes avances económicos, los grandes avances industriales, los grandes avances de las comunicaciones. Pensemos que en el siglo XIX estamos hablando de la revolución industrial europea, que por supuesto llega a España. Y una de las ciudades donde más se plasma precisamente esa revolución industrial es Linares. Es precisamente Linares. Estamos hablando de un siglo en el que hay una gran agitación política, ¿no?
y social, y sobre todo en la sociedad española. Pensemos que estamos hablando de un siglo en el que se da, por ejemplo, en el año 68 al 75, el sexenio revolucionario o sexenio democrático, que son 6 años en los que en España, después de destronada Isabel II, pues vamos a pasar casi por todos los sistemas políticos habidos y por haber. Vamos a pasar por vamos a pasar, por ejemplo, por la primera, una república, hasta llegar precisamente otra vez a restaurar, vamos a pasar por una monarquía de Amadeo de Saboya, de una forma un año más o menos aproximadamente, hasta que llegamos otra vez a la restauración monárquica, que es el punto donde nosotros nos encontramos, en el año 1875. Es decir, vamos a ir viendo todo esto a lo largo de la conferencia. Esta es mi propuesta. Como decía antes, el 9 de noviembre del año 1875, el rey Alfonso XII concede a Linares, por real decreto, el título de ciudad. 2 días después, el 11 de noviembre, reunido el ayuntamiento en sesión ordinaria del Pleno Municipal de Linares, pues se recibe un telegrama, ¿verdad?, de la Casa Real. Esta es el acta que se levanta de aquella sesión del Pleno Municipal, donde queda recogido que se recibe un telegrama de la Casa Real en la que se notifica, ¿verdad?, que se manifestó el telegrama y la carta recibida del señor Marqués de San Miguel de la Vega, participando, haber accedido su majestad el rey, que Dios guarde, a lo solicitado por esta corporación, elevando esta población a la categoría de ciudad. Eso es lo que dice en ese documento, es un fragmento de lo que dice ese documento, que es, ya digo, el acta del Pleno Municipal de aquel día cuando se recibe el telegrama. Y aquí tenemos la Gaceta de Madrid, que en aquella época tenía carácter de boletín oficial del Estado, donde sale publicado el 12 de noviembre, aparece publicada la concesión del título de ciudad. He puesto la portada completa de la Gaceta de Madrid y he extractado, veis que he extractado ahí el fragmento donde se hace alusión al Real Decreto por el que Alfonso XII concede el título de ciudad. Como he dicho antes, es obvio que esta concesión, pues lógicamente, colmaba las expectativas de los linarenses, era lo que se había solicitado y era lo que el rey accedía. Pero aquello, claro, subrayaba y realzaba ese sentimiento de orgullo. Ese sentimiento de orgullo que siempre hemos tenido los de Linares, para que nos vamos a engañar, somos muy orgullosos, ¿no? Las cosas como son. Y lógicamente esto venía a recoger, pues, los méritos que el ayuntamiento había expuesto en la trayectoria estratégica de modernización de la ciudad. Y lo que se reconoce por el rey es la importancia del desarrollo de su industria y su comercio durante el siglo XIX. No es Linares la primera población a la que se concede el título de ciudad, en la provincia de Jaén, me refiero. ¿Por qué? Pues porque antes habían tenido el título de ciudad otras ciudades de la provincia, Jaén, Baeza, Úbeda, Alcalá la Real. Ahí pongo el año de cada una, el año en que fue concedido el título de ciudad a cada una de esas poblaciones. Veréis que hay una, la más antigua, que Jaén, en el año 1246, es cuando entra allí el rey y recupera Fernando III y conquista la ciudad, y a continuación le otorga el fuero, le da el título de ciudad. Es la más antigua. Después vendrán Baeza, lógicamente, a la que nosotros estuvimos vinculados como villa independiente de Baeza, Úbeda, Alcalá la Real, Andújar, La Carolina, con motivo de las nuevas poblaciones de Sierra Morena, Cazorla, Bailén, y nosotros fuimos en el año 1875, que yo sepa, la última población a la que se le concedió el título de ciudad. Creo que en la provincia de Jaén después no se le ha concedido a nadie más el título de ciudad, me parece. Actualmente en España hay 8.132 municipios aproximadamente, por lo menos hasta finales del año pasado había esa cantidad, si internet no me ha engañado. Entonces, ya digo, de los 8.132 municipios, solamente disponen o tienen concedido el título de ciudad 274. Es una cifra moderada que destaca la relevancia de tener el título
ciudad. De 8.132, que solamente seamos 274, pues hay una diferencia sustancial en la cantidad. En el siglo XIX, lógicamente, hubo poblaciones como Linares que entendieron que ese importante desarrollo de su estructura empresarial, comercial, demográfica, urbana, etc., en comparación con etapas anteriores, marcadas por niveles muchísimo más bajos de todos estos ámbitos que yo estoy diciendo, sobre todo los laborales y los económicos y los urbanos y los demográficos, ¿entiendes? Pues, pues remarcaba aquello, ¿no? Pero no fue la única ciudad que en aquellos años, en torno a aquellos años, obtuvo el título de ciudad. Yo me he fijado en dos casos más, que están en el mismo, aproximadamente en los mismos años. Es el caso de Elche, que le fue otorgado por Real Decreto de Amadeo de Saboya el 25 de mayo de 1871, 4 años antes que a Linares. Y luego 2 años después que a Linares, en el año 1877, que se le otorga por parte del rey, de Alfonso XII, que se le otorga el título de ciudad Alcázar de San Juan. Alcázar de San Juan también en función de que había tenido un desarrollo poblacional, demográfico, industrial muy importante vinculado con el ferrocarril. Y Elche, pues por la industrialización que había llevado a cabo durante también el siglo XIX. Es decir, que estamos en una sintonía, Linares con otras ciudades de su mismo entorno, del entorno español, pero del mismo contexto industrial, económico, político, social y demás. Pero claro, esto es un requisito importante. Hombre, es un requisito importante, pero pensemos, por ejemplo, que ciudades como Madrid, o ciudades como Bilbao, o ciudades como Gijón, siguen siendo villas, no tienen título de ciudad. Y son ciudades, Bilbao es una ciudad prototípica de la industria española que nace vinculada también al hierro, a las fundiciones en el siglo XIX, donde tiene a cabo su estructura social y económica más importante. Y Gijón es otra ciudad también muy importante del norte de España y no tiene título. Quiere decir que el auge económico, industrial y social es importante, pero no es indispensable para tener el título de ciudad. Es decir, no hay un grado jerárquico en la estructura demográfica, o sea, en la estructura española de ciudades, no hay un rango jerárquico, al menos en el siglo XIX. ¿Qué significa entonces para los linarenses aquello de título de ciudad? Para situar su valor debemos decir que esta era es un título meramente honorífico y simbólico. Es decir, no tenía entonces, ni tiene, porque se puede seguir otorgando el título de ciudad por el rey es quien tiene la potestad de otorgar este título honorífico, se puede seguir otorgando, y de hecho hasta hace pocos años me parece que también dieron otro. Es decir, este es un otorgamiento regio, pero es un otorgamiento regio que no lleva aparejado ningún beneficio de tipo económico o de tipo social. Es decir, es un título exclusivamente honorífico. Es verdad que el título de ciudad es un privilegio real que en siglos anteriores sí llevaba aparejado determinados privilegios, la concesión de determinados privilegios, como era, por ejemplo, pues, Linares, por ejemplo, cuando obtuvo el título de villa en 1565, aparte de que lo compró, nos costó 22.000 ducados de la época, que no fue barato, a Felipe II, pero no solamente compramos un título, lo más importante que compramos es que compramos nuestra carta foral, nuestra carta de independencia, y con ello vino la otorgación de un término municipal que no teníamos hasta entonces, vino la normativa que no teníamos hasta entonces de una forma de gobernarnos, como eran las ordenanzas municipales, que no teníamos hasta entonces y que dependíamos de todo de países. Es decir, cuando en la Edad Media y posteriormente en la Edad Media, en el siglo XVI y XVII, se vendía por parte del rey el título de ciudad o el título de villa, sí llevaba aparejado determinados privilegios que se concedían. Eran privilegios económicos, eran privilegios políticos, eran privilegios sociales. Pero en el año 1875
el otorgamiento del título de ciudad no llevaba aparejado ningún beneficio. Es decir, que indistintamente, y ahora después hablaré más extensamente sobre eso porque es una cuestión, desde mi punto de vista, importante, hay una cuestión, desde mi punto de vista, importante, que es que indistintamente de que Linares hubiera o no obtenido el título de ciudad, el proceso de transformación, el proceso evolutivo de Linares era totalmente imparable. Porque no dependía exclusivamente de Linares, dependían de otras fuerzas económicas, sociales y políticas de la élite nacional española. El plomo no se explota porque Linares quiera, el plomo se explota quiera o no quiera Linares. Porque hay fuerzas económicas muy fuertes que necesitan explotar ese plomo. Como digo, el plomo, como puede decir el zinc, o como puede decir el hierro, o como puede decir el siglo XIX en España es el siglo de la minería. La minería es el primer sector productor más importante de España económicamente hablando, ¿no? Entonces, ¿qué significa para los linarenses el título de ciudad? Pues mira, esto que yo acabo de comentar, de que es un título meramente honorífico, lo viene a ratificar tanto las constituciones españolas que hay desde 1812, la primera, la PEPA, ¿no? la famosa constitución de Cádiz, 1812, y todas las constituciones que se dan durante el siglo XIX ya no hay distinción entre título de ciudad, título de villa, lugar, en fin, todas estas connotaciones que durante los siglos anteriores sí habían tenido importancia. No, en esta ocasión ya las constituciones no lo conocen. Pero además, el 2 de octubre de 1877 se publica una ley orgánica municipal, de la que tenéis ahí la portada, de esa ley orgánica municipal, en la que ya no distinguía, como digo, entre títulos de ciudad o villa para referirse a entidades urbanas concretas. Se emplea el término de municipio. El término de municipio iguala a las ciudades más o menos importantes, más o menos industriales. El término de municipio es el término político, jurídico, administrativo que se da en todas las leyes y en todas las constituciones del siglo XIX. Es decir, que aquel nomenclator que se había que se había mantenido en España, en la que había un nomenclator en la que nos establecía un rango de ciudades, villas, lugares, aldeas, en las 49 provincias de España, y con arreglo a la división territorial de esta, de tener consistencia con esta ley municipal, con esta ley orgánica municipal del año 1877. Pero vamos a aterrizar y vamos a situarnos en que es un título meramente honorífico, totalmente honorífico. Pero ¿cómo se interpreta? ¿Por qué tiene ese empeño Linares? Si no hay nada que rascar, si es honorífico todo, ¿qué significa para nosotros? ¿Por qué ese empeño de tener título de ciudad? Cuando nosotros con el título de villa, pues mira, ahora éramos como Madrid, o como Bilbao, o como Gijón. ¿Qué necesidad teníamos nosotros de tener el título de ciudad? Esa pátina que parece. Sí, Linares se lo plantea por un enfrentamiento entre dos conceptos importantes: el concepto villa y el concepto ciudad. El concepto villa lo teníamos desde el año 1565, es decir, ya hacía varios siglos que nosotros éramos una villa, pero el concepto villa nos vincula a la villa como un sistema económico agropecuario, un sistema económico rural, un sistema económico no avanzado. Y Linares lo que quiere es que se reconozca ese avance por comparación y enfrentamiento entre los dos conceptos, que se reconozca ese avance industrial, ese avance económico, ese avance urbano, ese avance demográfico. Y queremos que nos den el título de ciudad porque frente al título de villa nosotros no nos conformamos, queremos tener nuestro título de ciudad porque eso es lo que nos da relevancia. Y eso es lo que nosotros queremos tener. ¿Bien? Pues entonces, en ese sentido, en el que se moviliza el ayuntamiento. Pero hay dos cuestiones que son muy importantes, dos respuestas también a esto que son muy, muy importantes. La segunda respuesta debemos buscarla en el propio año en que se solicita
el título de ciudad. Esto es muy importante. En el año 1875. Después volveré sobre esto que estoy diciendo ahora. Como he dicho antes, Linares tenía título de villa desde 1565. He dicho también que nos costó 22.000 ducados, que no fue nada barato, pagar a Felipe II por comprar entonces el título de villa, comprar el título y la jurisdicción propia, y con aquello de jurisdicción propia, todo lo que he dicho, las ordenanzas municipales, tener un término territorial definido geográficamente, todas estas cuestiones, y nos separa de Baeza, nos da la independencia propia. Esto es lo que nos da en 1565 el título de villa. Es decir, alcanzamos a tener privilegios muy importantes en el siglo XVI, ¿no? Privilegios pues, de orden territorial, legislativo, normativo, jurisdiccional, político, de gobierno autónomo. Frente a la carga social y jurídica de categorización de ciudades, villas y lugares de nuestros reinos, esto era como se referían en la Edad Media a los reyes: ciudades, villas y lugares de nuestros reinos. Eso era lo que querían los reyes en la Edad Media. Bueno, pues esta es una forma usual que aparece en la documentación. Los historiadores lo encuentran habitualmente en la documentación histórica en la Edad Media, precisamente. Pero como he dicho antes, a partir de 1812, en la Constitución de Cádiz, hay un artículo muy importante. A partir de 1812, con la Constitución de Cádiz, en el artículo 172.4 dice que el rey no puede enajenar, es decir, vender, ceder o permutar provincia, ciudad, villa o lugar, ni parte alguna, por pequeña que sea, del territorio nacional. Es decir, a los reyes se le acaba aquel privilegio que tenían, o que habían tenido, de vender, como nos vendieron a nosotros en el siglo XVI, y hay ventas en el siglo XVII y en el siglo XVIII todavía, ¿verdad? Se le acaba el privilegio de vender, económicamente hablando, y en el más puro sentido de la palabra, los títulos de villa o ciudad. Esto se acaba con el año 1812. Bueno, los linarenses, como he dicho antes, entendieron, ya avanzando hasta el año 1875, que el aumento demográfico, el desarrollo, la evolución industrial, el progreso económico, eran avances en las infraestructuras educativas, sociales, culturales, en fin, todas estas cosas que vengo diciendo, pues habían sido tan importantes, tan insignes y eminentes, que Linares había crecido tanto y de forma tan vertiginosa que había producido un gran cambio. Se había elevado, ¿verdad? Y ese cambio no se ajustaba al título de vida. Se ajustaba, como he dicho antes, al título de ciudad. Esa es la carta, o una página de la carta, que envía el Ayuntamiento el 17 de julio de 1875 al presidente del Consejo de Ministros, entonces Antonio Cánovas del Castillo, y al rey Alfonso XII, solicitando ese título de ciudad. Este documento está recogido en el libro de copiador del Ayuntamiento de Linares, con fecha 17 de julio de 1875. Ahí tenéis la referencia, para que le interese, el Archivo Histórico Municipal, el libro 1033, donde se encuentra ese documento. Y ese documento viene a decir, entre otras cosas, lo siguiente. Es un documento bastante más amplio, pero yo he tratado dos fragmentos que vienen a decir lo siguiente. Dice el Ayuntamiento, y fijaos cómo contrapone en estos dos fragmentos lo rural frente a lo industrial, lo antiguo frente a lo moderno, como justificando la solicitud. Que la citada villa, de escasa población y ninguna importancia, hasta hace muy pocos años, ha adquirido desarrollo tal y alcanzado tan rápido progreso en el orden material. Ya está contraponiendo lo que éramos y lo que somos. Que habida atención a las consideraciones expuestas,
se digne proponer en Consejo de Ministros y motivar el Real Decreto concediendo a la Villa de Linares el título de ciudad, gracias que el Ayuntamiento imprenta de las bondades de su Majestad y de la generosidad de vuestra Excelencia. Es decir, es una solicitud. Nadie generosamente llama a la puerta de Linares y le dice, te voy a conceder el título de ciudad. Si no hay una solicitud previa, no hay título de ciudad. Claro, el Ayuntamiento tiene que justificar por qué solicita ese título de ciudad. Y claro, estamos en un momento político muy importante, muy interesante. Hablaba del año 1875. Sabiendo ya que el título de ciudad no significaba gozar o tener ninguna otra preeminencia, preferencia o ventaja, me pregunto yo, ¿había otras cuestiones políticas detrás de todo esto que hace que el Ayuntamiento solicite el título de ciudad? Y como decía el anuncio, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Claro que había otras intenciones políticas detrás de todo esto. Claro que había otra intencionalidad de orden, de cuestión política detrás de todo esto. ¿Cuál es? Pues mira, a finales del año, tenemos que retrotraernos un poco en la historia, a finales de 1874, el 29 de diciembre, en la localidad valenciana de Sagunto, el general Arsenio Martínez Campos encabezó un pronunciamiento a favor de la restauración borbónica en la persona de Alfonso de Borbón. Allí mismo, en Sagunto, este general, estamos en el siglo XIX, el general de los espadones, como se ha llamado, ¿no? Los generales intervienen mucho en la vida política española, con golpes de Estado, pronunciamientos, incluso ocupación del Parlamento, de las Cortes. O sea, la vía militar en España está muy intervenida, interviene mucho, no voy a entrar en otras cuestiones valorativas, interviene mucho en la vida política española, condiciona mucho la política española, condiciona mucho la corona, condiciona mucho a los gobiernos, condiciona mucho la vida social, condiciona mucho la vida militar y condiciona mucho, tiene mucha fuerza. La vida militar en España en el siglo XIX tiene mucha fuerza. Entonces, este general pues proclama allí mismo en Sagunto al nuevo rey de España, que luego va a ser Alfonso XII. Este pronunciamiento del general Martínez Campos pues va a tener lógicamente éxito. ¿Por qué? Pues porque supuso el apoyo de otros muchos generales, y esto es lo que pone fin al sexenio revolucionario, es decir, pone fin a la Primera República Española y pone inicio, comienza lo que es la restauración monárquica. Es decir, el nuevo rey, Alfonso XII, llega a España el sábado 9 de enero de 1875, procedente de Marsella, en Francia, para ser proclamado rey ante las Cortes españolas. Como es obvio, hay que preparar el terreno de la restauración monárquica, hay que limpiar. Aunque ya en el año 74 ya había habido, aunque estuvimos en república, pero bueno, ya hubo muchos movimientos de la restauración monárquica. Entonces hay que renovarlos, hay que cambiar en todas las provincias, en todas las alcaldías, en los pueblos y ciudades importantes. Hay que quitar las señales republicanas, todo lo que había anteriormente del sexenio democrático, y hay que poner gente proclive a la monarquía. Como es obvio que apoye la monarquía, está claro, ¿no? Entonces, eso ocurre en Linares. El 8 de enero, fijaos, un día antes de que llegue Alfonso XII a España, el 8 de enero es nombrado en Jaén para el cargo de gobernador civil ese señor que tenéis ahí con los bigotes luengos y retorcidos. Ese señor es nombrado el gobernador civil de la provincia, es Francisco Javier de Palacio y García de Velasco, que había nacido en Jaén en el año 1840. Este hombre fue conocido por su título nobiliario de Conde de las Almenas. Este es un hombre de perfil totalmente monárquico. Tan monárquico
que tras la Revolución de septiembre de 1868, cuando se grita abajo los Borbones y se destituye a la reina Isabel II, este hombre se convierte en el primer y más enfurecido defensor de la restauración monárquica, ya en el año 68. O sea que es un hombre totalmente conservador, totalmente monárquico. Y está puesto en el gobierno civil. El 7 de enero, es decir, un día antes de 1875, fue nombrado su gobernador del distrito de Linares, Antonio Zambrana Godoy. Este es otro viejo monárquico, del que no he podido conseguir la foto de ninguna forma. He estado indagando a ver si encontraba la foto de este hombre. No había forma posible de encontrarla. Así que si alguien la tiene, que me la ceda. Y entonces, este hombre, Antonio Zambrana Godoy, que es jefe del Partido Conservador de Linares, pues también ya con anterioridad había ocupado cargos políticos importantes como presidente de la Junta de Administración Local en enero de 1874. Era un hombre de un perfil totalmente conservador y totalmente monárquico. Y unos días más tarde, el 10 de enero, estamos hablando entre el 8 y el 10 de enero, ¿veis? Se están cambiando todos los cargos que hay en el gobierno civil, todos los cargos políticos de entidades importantes y de los gobiernos civiles. Y entonces, el 10 de enero, sí, a propuesta precisamente de Antonio Zambrana, se designa como el nuevo alcalde a ese hombre que tenéis ahí, con barba cerrada, que es Francisco Gómez del Castillo, que es del Partido Conservador. Luego, por tanto, ya tenemos ahí a los tres ideólogos, por eso yo he puesto entre comillas ideólogos, de la solicitud, los que van a solicitar el título de ciudad. El momento, como veis, la triada política, que yo acabo de citar, tiene un definido perfil total, monárquico, conservador, de apoyo a la restauración monárquica sin ningún tipo de fisura, sin ningún tipo de duda. Y así también el Ayuntamiento de 1875, compuesto por 18 regidores, porque ahora son concejales, ¿verdad?, en su mayoría son monárquicos conservadores, monárquicos demócratas y conservadores. De los 18, solamente hay uno que es republicano. Un concejal republicano. Los demás son de perfil monárquico y conservador. Estamos, obviamente, hablando de una ciudad que acepta la restauración, porque el propio movimiento político es aceptar la restauración monárquica que llega con Alfonso XII. Pero además hay otra cuestión fundamental, y es que, además de ser el momento adecuado para que la ciudad de Linares apoye sin fisura la restauración monárquica, es el momento de que ellos consideran, o creo yo que ellos consideran, que Linares tiene que congraciarse con la corona, y la corona tiene que congraciarse con Linares. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que congraciar Linares con la corona y la corona con Linares? ¿A cuento de qué viene esto? Así. Porque Linares, el 30 de septiembre de 1868, cuando la revolución que se llamó de la Gloriosa, cuando comienza el sexenio democrático, o sexenio revolucionario, como se ha dado en llamar, y se destrona a Isabel II y se le expulsa de España, en Linares se vitoreó abajo los Borbones. En Linares se proclama, se reúnen en la casa de Pajares, una junta que la madrugada del día 30 sale al balcón y dice que aquí se ha acabado también en Linares, como en el resto de España, se han acabado ya los Borbones, se ha acabado la monarquía, y la gente grita abajo los Borbones. No queremos a los Borbones. Pero bueno, que se griten aquello, esto en un momento de euforia, pues parece que bueno, tiene su importancia, tiene su enjundia, obviamente, pero claro, lo que sí tiene más importancia, lo que sí tiene más enjundia, es que a partir de ese momento, quien va a tener las riendas de los gobiernos municipales de Linares entre el año 1868 y 1873 van a ser los republicanos. En Linares van a gobernar los republicanos. Ojo, cuando digo republicanos,
no digo el concepto republicano como concepto que tenemos ahora, que significa republicano sinónimo de izquierda, ¿no? Republicano en aquella época puede ser de izquierda o de derecha, porque Faustino Caro Piñán, el gran empresario que abrió la fábrica de la Constancia, sospecho yo que era muy poco de izquierda, pero era republicano. Entonces, el tema está en que el Linares, desde 1869, en varias corporaciones, los que gobiernan el Linares son precisamente alcaldes y corporaciones de perfil republicano. Jerónimo de la Garza, Faustino Caro Piñán, Francisco Villanueva Marchante y Cayetano del Castillo Soter son 4 alcaldes de perfil o del Partido Republicano. El Partido Republicano en Linares había tenido durante estos años mucha fuerza. De hecho, la mayoría de los demócratas linarenses estaban vinculados, estaban asociados o formaban parte del Partido Republicano. En el Partido Republicano lo que había era una clase social media o medio-baja, pequeños comerciantes, funcionarios, empleados, así como muchos mineros y muchos jornaleros que veían en el Partido Republicano una plataforma también para sus reivindicaciones, porque empieza a emerger el movimiento social, el movimiento sindical en Linares como en España y con la Revolución Industrial, ¿no? Entonces, ¿cuál es la demostración máxima de la fuerza política ¿Cuál es la demostración máxima de la fuerza política republicana? Aparte del propio ayuntamiento, como es obvio. La fuerza de los republicanos la tenemos ahí. El nacimiento de la prensa en Linares se produce en el año 1868, en mayo, el Eco Minero. Es el primer periódico que se publica en Linares. Pero durante estos años que yo estoy diciendo que hay gobierno republicano en Linares, una de las fuerzas importantes es los medios de comunicación. Casi todos los periódicos, la mayoría de los periódicos que se publican en Linares en estos años, en esta época, son republicanos. Ahí tenéis algunas de las cabeceras, de las que todavía existen, de esos periódicos que vienen a significar la relevancia, la fuerza, la importancia que tiene el Partido Republicano, el movimiento republicano en Linares. La Jaqueca, la Universidad de Granés, el Rubio, son algunos. Hay otros que no ha llegado el título, pero no tenemos periódicos o no nos ha quedado constancia de esos periódicos. De cualquier forma, en el último número que se publicó por el Centro de Linares, yo saqué un trabajo sobre la prensa satírica, donde hablo también de esta cuestión. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando llega el movimiento monárquico al ayuntamiento, pues tenemos que desterrar a los republicanos. Tenemos que hacer olvidar el movimiento republicano, la fuerza republicana, que además ya estaba instalada entre los jornaleros y entre los mineros linarenses. Y de ahí pienso yo que estas 3 personas que yo he comentado antes, pues ponen en marcha esa operación de darle la vuelta a la tortilla, reconciliarnos con la corona, como pidiéndole perdón por nuestro pasado republicano, y que la corona se reconcilie con nosotros, reconociéndonos ciudad, y al tiempo de reconocernos ciudad, como perdonándonos un poco por los pecados cometidos, entre comillas. Y esta, creo yo, desde mi punto de vista, es la esencia de la solicitud del título de ciudad para Linares. Obviamente, instalado todo esto sobre un avance, un desarrollo industrial, económico, social de primer orden. Ya he dicho antes, indistintamente de que nosotros hubiéramos tenido o no el título de ciudad, el proceso imparable del siglo XIX en Linares es eso, imparable. Y ahora después lo vamos a ver. Entonces, las gestiones, no voy a entretenerme mucho en esto porque me interesa avanzar un poco, ya vamos más de tiempo. Son las 7:15 y todavía no voy ni por la mitad de la conferencia. O sea que, entonces se hacen las gestiones, se le encarga a 2 personas
muy allegadas pues, a todos los movimientos conservadores, republicanos. Uno es el propio Antonio de Zambrana Godoy, que he dicho, y otro es el Marqués de San Miguel de la Vega. El Marqués de San Miguel de la Vega es un abogado, es un gestor que está en Madrid y es el que se le encarga pues, todas las gestiones del título de ciudad. El ayuntamiento dice, bueno, pues tú te encargas en Madrid de gestionar todo esto, y es el que lo gestiona. ¿Este quién es? Pues este hombre vive en Baeza y resulta que está vinculado con la condesa de Santa Engracia. La condesa de Santa Engracia es tío de... O sea, la condesa de Santa Engracia es tía de este hombre. La condesa de Santa Engracia vive en la calle La Carmela, en el palacio que ahora ocupa la escuela de la calle Alonso Pove, la esclava, está casada con otro Zambrana. Luego hay una endogamia familiar también, ¿verdad?, entre la condesa de Santa Engracia, Antonio de Zambrana Chacón, el marqués de San Miguel de la Vega, y entre ellos pues se reparte esta forma, este procedimiento para la obtención, esta gestión para la obtención del título de villa. La proclamación se hace públicamente en un acto. Ahí tenéis del Archivo Histórico Municipal de Linares el acta y la certificación del título de nombramiento. No es tan bonito el documento como el de 1565, esta es la portada y detrás de la portada viene 24 folios en una letra que yo estoy transcribiendo ahora, espantosa. Para aquella época espantosa, pero bueno, lo estoy transcribiendo y la verdad es que está sacando muchas cosas muy jugosas y bastante interesantes del acto que se hace oficialmente en el Salón de Plenos. En el Salón de Plenos y del Salón. Digo que bueno, se publica. Se hace un acto solemne en el que van todas las fuerzas vivas, se lee el acta, se lee el telegrama, se lee, en fin, todo lo que protocolariamente se hace en aquella época para proclamar públicamente el título de villa. Y finalmente, bueno, pues ahí tenéis esa placa que tenemos instalada en la puerta del ayuntamiento, que no recoge ni más ni menos que el bando que publica el alcalde del castillo. Ahí tenéis el texto pasáis a leerlo, el texto del bando que publica un bando que, por cierto, ha desaparecido. Y no lo tenemos en el Archivo Histórico Municipal de Linares, se ha perdido ese bando. Está en la placa, pero esta placa es del año 1975. No se pone en el año 1875, se pone cuando se cumple el siglo, cuando se cumplió el siglo, ¿no? Pero ahí está el bando, o el texto que han sacado de aquel bando, que yo he preguntado en el Archivo Histórico y que no aparece por ningún sitio. Ahora, ¿qué me interesa? Lo que me interesa ver es en qué se apoya el ayuntamiento, realmente cuando pide el título de ciudad. ¿Cuál es la transformación que experimenta Linares, ¿no? Pues una transformación pues, muy importante. Vamos a ver un poco el retrato, porque no nos da tiempo de detenernos mucho, vamos a ver un poco el retrato de toda esta transformación que se da en Linares. Y ahí, bueno, pues el primer factor diferencial de transformación, como es obvio, es la minería. Hombre, es la base fundamental de todo. Si Linares, hay una frase muy bonita que yo destaco de la profesora y amiga mía María Dolores Muñoz Dueñas, que fue profesora de la Universidad de Córdoba, en la que en un trabajo venía a decir: la villa de Linares hubiera tenido la misma trayectoria que tuvo cualquier localidad andaluza en el siglo XIX, de no haber sido por la riqueza de su subsuelo. Es decir, yo creo que ese es el factor diferencial que imprime un carácter especial a la evolución de Linares, la riqueza de su subsuelo, la riqueza de la minería. Ese es el factor diferencial. Si no hubiéramos tenido la minería, hubiéramos tenido la evolución que cualquier otra población, pero no la transformación que tuvimos en el siglo XIX. Entonces, la minería se produce en el año aproximadamente, en España, en el año 1823, que es cuando, 1825, que es cuando se publica el primer decreto, el primer real decreto liberalizador de la minería,
pero todavía es un decreto que liberaliza en parte. Es decir, le quita a la corona y le quita a la hacienda pública la potestad de ser los dueños, que habían sido hasta ese momento, de todo lo que se explotaba. Se empieza a liberalizar. El siglo XIX va a ser un siglo en el que se van a avanzar en distintas leyes hasta llegar a 1868, que es la ley de base, en la que ya se proclama la total liberalización de la minería, y es cuando verdaderamente empieza en Linares el movimiento importante de esa minería. Entonces, en el año 1849 es cuando se pone, cuando Duncan Shaw, que es un inglés que viene aquí a Linares, y es el primero que pone la tipología tipo Harkis para desaguar las minas y obtener más producción. A partir de ahí las producciones se disparan. A partir de ahí, en los años 60, 50, 60, empiezan a venir las grandes sociedades de origen extranjero, especialmente las inglesas, bueno, pues New Linares Mini, de Fortuna Company, Thomas Obian Company, Alamillo, en fin, todas las compañías con nombres ingleses, ¿no? Y ahí tenéis algunos datos. No quiero entretenerme mucho, porque ya digo que vamos muy mal de tiempo, no quiero entretenerme mucho, pero ahí tenéis los primeros, o los datos más importantes, son verdaderamente datos que, de las producciones mineras. Fijaos que entre los años 1870 hasta el año 1900, yo lo he cuantificado por decenio, verdaderamente son cantidades bestiales las que se sacan de los intestinos, de las tripas de esta tierra, del distrito minero de Linares y la Carolina. No sé, yo cuando voy por las zonas de la minería y me encuentro los diques estériles y me encuentro las montañas de piedra, de ganga, de piedra que no, y veo la montaña y digo, y ya me asusta pensar la sangre y el sudor que hay en esos terreros. Pues si tengo que pensar que en 1890 hasta 1900 se extrajeron casi 1 millón de toneladas, yo no me imagino lo que es 1 millón de toneladas de mineral, sinceramente. Yo sé que son cifras brutales, yo sé que son cifras extraordinariamente grandes, que nos sitúan como primer productor mundial. Ya estoy hablando de Linares y del distrito de la Carolina, obviamente, ¿no? De todo el distrito, ¿no? Entonces, son cifras que verdaderamente rompen cualquier modelo que pudiera estar establecido, o rompen cualquier criterio que pudiera estar establecido. Es una barbaridad. Yo ahí dejo algunos datos, no me quiero entretener mucho en esta cuestión, porque verdaderamente, si esos son datos importantísimos de producción, no os perdáis los datos también de las fundiciones. Las fundiciones, pues exactamente igual, ¿no? Porque van al ritmo, se acomodan al ritmo de la producción minera. Mira, en 1875 son 9.018 los trabajadores de la minería en Jaén. En 1881 son 11.347 personas, es decir, 1/3 de la población, las que trabajaban en la minería. Pero yo me encontré con un periódico que yo pensé al principio, digo, esto tiene que estar mal. Esto tiene que ser un error tipográfico del periodista o del periódico. El periódico es El Eco Minero, la edición del 15 de enero de 1891. Y dice el periódico, por eso he puesto el recorte del periódico ahí, porque no va a ser que digan, este se lo ha inventado. No, ahí está. Y dice que en 1890 había trabajando en las minas de Linares, la Carolina, 17.000 trabajadores. ¿Os imagináis lo que son 17.000 trabajadores trabajando en las minas? Yo no me lo imagino. Voy a poner un punto de comparación. En los mejores momentos de Santana, cuando Santana tenía 4.500 trabajadores directos y otros 3.000 y pico de trabajadores indirectos de las empresas auxiliares, llegaríamos a 7.000 trabajadores. 10.000 menos todavía que en aquella época de un siglo atrás. O sea, la minería es un revulsivo impresionante. No me voy a parar más, nada más que en estos datos, porque hay muchos y magníficos libros sobre minería. Sí quiero avanzar y no quiero pasar por alto, porque una de las sombras importantes de la minería, con todas sus luces, que son las que hemos visto, también tiene sus sombras. Una de las sombras importantes de la minería son la cantidad de muertos que hay en las minas. 232 muertos
que significan, en un periodo de 6 años, del 68 al 75, 232 muertos, que significan una media de 32 muertos por año. Estoy hablando de muertos, no estoy hablando de gente que pierde un ojo, de gente que pierde una pierna, que pierde un brazo, de accidentes, no estoy hablando de pulmonía, no estoy hablando de psicosis, no estoy hablando de saturnismo, no estoy hablando de las enfermedades profesionales, no estoy hablando de las mujeres y de los niños, muchachos de 13, 14, 15 años que trabajan en las minas, que está totalmente prohibido. Hay una ley que prohíbe el trabajo de los niños, pero que se siguen contratando a los niños y que los gobernadores, los políticos miran para otro lado. No recriminan para nada a la clase empresarial el trabajo de los muchachos y de las mujeres. Muchachos porque llamaban a ser los niños, muchachos. Enrique Naranjo de la Garza, el ingeniero jefe de las minas, es el único, junto con Naranjo de la Garza, junto con no me acuerdo cómo se llama el otro doctor que era médico, el médico higienista. Doctor Ferrari. Ferrari Maillard, que no me salía, Ferrari, que ya, como vi con prisa, pues ya las ideas funcionan de forma distinta. Entonces, quiero decir con eso que son los dos únicos que denuncian el caso este. Naranjo de la Garza decía, en su informe de reforma social, decía, por regla general, son muy pocas las garantías de seguridad para el minero, porque además de ser siempre deficientes, no se cumplen. Es decir, se trabaja sin garantías de seguridad ninguna. Y esta es una de las sombras importantes. Aparte de que son los años entre 1870 y 74 cuando aparecen los primeros movimientos sindicales en Linares. Empieza el anarquismo, el socialismo, la UGT es una de las primeras, el socialismo, es decir, el Partido Socialista, la UGT, en Linares es una de las primeras ciudades donde aparece y un papel muy decisivo que jugó también el anarquista a nivel nacional Anselmo Lorenzo, que estuvo en Linares en marzo de 1872. Pero si hablamos de minería, tendremos que hablar de las repercusiones demográficas y del cambio evolutivo de una ciudad que en muy pocos años cambia totalmente el número de habitantes que tiene cuando empieza en el año del siglo XIX y a partir aproximadamente de mediados del siglo XIX, en el año 1846, fijaos que Linares tiene 6.567 habitantes. Hasta llegar a los 38.000, pues ha multiplicado por más de 6 la población. ¿Qué significa esto? Pues significa, mira, hay unos años centrales entre el año 1849 y 1868, en cuestión de 20 años, que duplica la población, pasando de 7.000 a casi 16.000 habitantes. Esto es una barbaridad. Esto es un movimiento demográfico que ya nos lo comentó el profesor Sánchez Picón en la conferencia que dio aquí en Linares, que es el único caso en España que se da este movimiento demográfico tan rápido, tan vertiginoso y tan concentrado en el tiempo. Es un caso sin precedentes que se da en Linares en el movimiento demográfico. Ahí están los datos. Me hubiera gustado hablar un poco de los planos de Linares, porque claro, todo este movimiento, todas estas producciones, todo este movimiento demográfico conlleva aparejado, como es obvio, la transformación del espacio urbano. La transformación del espacio urbano, ahí tenéis el núcleo de la villa del siglo XVIII, y aquí tenemos ya Linares en el año 1874, la evolución de la transformación urbana, del espacio urbano, con el paseo de Linarejos, está por aquí, a ver, no sé si... el paseo de Linarejos, que está ahí en la flecha, y cómo han crecido todo esto a partir de que la zona de San Francisco, de la transformación del arroyo de Moredilla, como aparecen por toda esta zona, que son la calle Cervantes, Sisto Cámara, Argüelles, por la zona esta de la calle Guillén, calle Quintana, calle Velázquez, son la primera transformación del plan. ¿De acuerdo? No me puedo entretener mucho, avanzamos. Ese sería el plan del ensanche que el ayuntamiento acomete en el año 1875, un plan de ensanche que solamente va a desarrollar la parte que veis en gris, por aquí, la parte que está en gris
clarito que yo señalo. Esa es la evolución que va a tener sobre un plan de ensanche que nunca se llegó a cumplir, que nunca se llegó a realizar y que tuvo muchísimas controversias entre el arquitecto, el desarrollo y lo que proponía el ayuntamiento. El ayuntamiento propone ese plan de ensanche, el arquitecto diseña ese plan de ensanche, por cierto, un plan de ensanche que además va a ser un plan que se va a desarrollar en Linares en los mismos años justamente que nació también en otras ciudades, por ejemplo como en Madrid, que nació el plan de ensanche en 1860, o en Barcelona, en aquellos años también cuando se desarrolla. En Linares se desarrolla en los mismos años, pero no con la misma intensidad ni en la misma forma. Es un plan de ensanche que no se ajusta a lo que había, un plan de ensanche que va a abordar el problema de la vivienda, el ayuntamiento de forma totalmente caótica, desorganizada, que para nada va a cumplir el proyecto de ensanche que había proyectado el arquitecto Porrúa Moreno, arquitecto provincial. Y las infraestructuras, claro, las infraestructuras municipales son una cuestión fundamental, importantísima. No me salto todo lo que son las infraestructuras ferroviarias, porque claro, el grupo ferroviario de Linares, a partir del año en que se instala la compañía Madrid-Zaragoza-Alicante, aquí en Linares, en el año 1866, con la línea que llega en la vía de Manzanares, ¿verdad?, hasta Córdoba. Entonces, se crean las dos referencias las dos estaciones de referencia, la estación de Baeza y la estación de Valellana. Posteriormente vendrían otras estaciones, otras compañías, y Linares sería un polígono después de ciudad del ferrocarril desde mediados del siglo XIX hasta finales del siglo XX, ¿no? Ahí no entro, pero sí hay una cuestión fundamental, importantísima, la infraestructura municipal. Pero ¿cómo acogemos una villa de 7.000 personas? ¿Cómo acogemos una población de 35.000 habitantes? ¿Qué hacemos con viviendas, cementerios, escuelas, jardines, mercados públicos, mataderos, hospitales? Es decir, una deficiencia de infraestructuras municipales. Yo solamente voy a poner algunos ejemplos. Ahí tenéis algunas de las deficiencias de las infraestructuras públicas municipales más importantes, ¿no? Pero hay una fundamentalísima, el agua. En el año 1892, Linares necesitaba 7.000 metros cúbicos diarios de agua. 7.000 metros cúbicos diarios de agua. Necesitaba. ¿Cuántas tenía? 1.600. El agua es un problema fundamental, porque del agua deriva la sanidad pública también. Los problemas de alcantarillado, los problemas de suministro de aguas públicas en las fuentes públicas. No hay un suministro como tenemos ahora, ¿no?, en las casas. Hay que ir a las fuentes públicas. Es decir, es un problema de primer orden, importantísimo. La construcción de un nuevo hospital, que teníamos un hospital de la Beneficencia, que es el que sale en la foto antigua en la plaza de San Francisco, del año 1843. Hasta 1917 no se abre el hospital de los Marqueses. Es decir, que nos pasamos diseñando un hospital, la necesidad imperiosa de un hospital, por más de 50 años. Tardamos en construir un hospital, en condiciones como es, y gracias a las aportaciones del Marqués de Linares. Es decir, el mercado de abastos, pues 3/4 de las mismas. El mercado de abastos es un problema que hasta el año 1904 no se acaba, se plantea hacer un mercado de abastos en el año 1856. Tardamos 50 años en hacer un mercado de abastos. Pero ¿por qué esa lentitud en las infraestructuras municipales del ayuntamiento? Esto, el matadero, pues desde 1860, que dicen que hay que renovar el matadero municipal, pues no se hace un matadero municipal hasta el año 1908. Es decir, tenemos una cantidad de infraestructuras deficitarias, un cementerio exactamente igual. Es decir, el gran problema de Linares en el año 1875 y en torno a toda la segunda mitad del siglo XIX son la problemática que suscita las infraestructuras municipales, que no están adecuadas a la población que viene, a la población inmigrante, que daos cuenta que es más del 60% de población inmigrante que viene especialmente de la provincia de Jaén, de los pueblos de la provincia de Jaén, y luego también de los pueblos de Ciudad Real, Granada y Almería, especialmente, y de Murcia. Son las ciudades de donde provienen la mayoría de los inmigrantes. ¿Qué ocurre con esto? Hombre,
hay unas tensiones sociales en Linares muy importantes. Ya aparte de la tensión social, enfrentamiento obreros, empresarios, que yo toqué eso en mi libro sobre la novela, cuando escribí la novela El Vencido, ya estudié el conflicto social y el conflicto laboral que se da en Linares en aquella época. Pues claro, aquella sociedad tan tensionada, con tantos problemas, es una sociedad que está dispuesta pues, siempre a los motines. Concretamente en Linares tenemos dos motines importantes que creo que no se han estudiado con la profundidad que habría que hacerlo. En enero de 1874, el llamado hubo un amotinamiento que incluso se asaltó el ayuntamiento. Entonces estaba en obra, el ayuntamiento que tenemos actualmente. Hay un asalto al ayuntamiento, es producto de un motín de las tensiones sociales que había en Linares. Y luego, sobre todo, el que se llama motín de los consumos, que ocurrió en mayo de 1898, que fue como consecuencia de la subida del pan, unos céntimos en la subida del pan, pero unos céntimos en la subida del pan que estaban representando unas tensiones sociales de unos precios desorbitados que eran los que se pagaban en Linares por el pan, por las viviendas, en fin, por todo. Entonces esto ocasiona unos disturbios muy importantes que no podemos tampoco detenernos en ver. Obras importantes que también se llevaron a cabo, pues sí, tenemos el juzgado de primera instancia, tenemos el desarrollo urbanístico a través del paseo de los marqueses de Linares que se construye en aquella época. Si ahí tenéis, os he sacado algunas de las obras importantes que se llevaron a cabo en el último tercio del siglo XIX. Las entidades bancarias y los viceconsulados. Obviamente, Linares es una ciudad que se mueve mucho dinero. La mayoría mueve mucho dinero. Se ejercitan muchísimas operaciones financieras. Esas operaciones financieras, ese movimiento de dinero, obviamente necesita unas entidades bancarias solventes. De ahí que en Linares se cree un monte de piedad y cajas de ahorros de Linares que no va a tener demasiado éxito, va a durar solamente un año, pero sí vienen los principales bancos. Uno de ellos es el Banco de España. El Banco de España llega a Linares precisamente porque hay una solvencia económica de carácter importantísimo que tiene que darle, a la que tiene que darle cauce el Banco de España y luego pues también Banesto llega también a finales del siglo XIX. Es decir, hay un movimiento muy importante. Los viceconsulados pues vienen a continuación de las minas. Belga, inglés, alemán, francés, son viceconsulados que se instalan en Linares, pues lógicamente recogiendo pues las empresas mineras que vienen a Linares a trabajar en las minas. La educación, y es que son temas todos muy importantes que cada uno de por sí mismo pues daría para una charla, pero en fin, fijaos en los datos los importantes programas de absentismo escolar y de escolarización que tenía. De los 3.039 niños que había en 1875, fijaos, solamente el 32% estaba escolarizado. ¿Os imagináis el 70% de esos niños recorreteando por las calles de Linares y trabajando en las minas? Y trabajando en las minas, el 70% de esos niños trabajando en las minas con 12, 13, 14 años. Los vicios que adquirían esos niños, aparte de las enfermedades, trabajando con varones, trabajando en una sociedad, además, muy chapalanque, porque los mineros eran de una vida lapidaria, ya sabemos, pues la educación que podrían recibir, aparte de las enfermedades. Hasta el año 1872 no se crea el primer colegio de enseñanza en Linares, y en 1880 es cuando se redacta el primer proyecto de 3 escuelas, el Pilar, Santa Engracia y Tetuán, todavía existen las 3, en Linares, teniendo en cuenta que los niños entran por un lado, las niñas entran por el otro. Todavía se conserva entrada de niñas en las escuelas, ¿no? Es decir, y ya voy a ir terminando, solamente vamos a ver una cosa, para que os hagáis una idea, vamos a terminar con esto, que son, para que os hagáis una idea, los precios y los salarios del año 1875. Un peón, 2,25, 2,75 pesetas, vamos a establecer que era aproximadamente el salario médico.
el salario medio de un minero. Y estamos hablando de que una habitación de vivienda para una familia costaba entre 5 y 10 pesetas, incluso entre 10 y 15. Esta es otra de las quejas importantísimas que tensionan la sociedad de Linares en 1875, la escasez de vivienda y el precio de la vivienda. Ahí tenéis. Y como no quiero irme con mal sabor de boca de tantos elementos y cifras negativas, pues vamos a la vida cultural e intelectual, que es cuando aparecen las casas cantantes, se desarrolla el periodismo en Linares, y he sacado ahí dos fragmentos de dos periódicos del año 1884 y 1882 para que veáis los precios que tenían las entradas del Teatro Cervantes. El palco, o sea, la entrada general 0,50 pesetas, la butaca con entrada 1,50 pesetas. Eso para ver la compañía ilusionista que hay en el Teatro Cervantes en 1882, y veréis que los espectáculos, que ya y los que tenemos el PIMAI, pues también entonces se programaban espectáculos semanales en el Teatro Cervantes. Ahí tenéis el Teatro San Ildefonso, que era como se llamaba en principio. Ahí tenéis el domingo 24 de febrero un drama en un acto. El lunes 25 una comedia. El martes 26 otro drama en 5 actos. Es decir, había una programación. El Teatro Cervantes, la vida cultural de Linares, círculos culturales, artísticos, ateneos, la vida, lo recogí, eso lo podéis encontrar en mi libro de la historia de la literatura en Linares, de los siglos XV al XX. Hago una reflexión muy importante sobre la cultura de Linares en esta época, y verdaderamente Linares era un magma cultural de primer orden, y el Teatro Cervantes funcionaba. Yo me encontraba muchísimas crónicas en los periódicos de la época, y bueno, pues vamos a quedarnos con el sabor de boca de que verdaderamente en Linares también no eran todos solamente las sombras que hemos visto respecto de las producciones de minería, es decir, todos aquellos conceptos que están cuantificados económicamente. Me quedo con aquellos conceptos que están valorados moralmente, culturalmente, éticamente. Y entonces lo quiero representar en la cultura, lo quiero representar en la vida. Y ya con eso me parece que con eso finalizo. Así que muchas gracias por vuestra asistencia. Me hubiera gustado detenerme en algunas cuestiones, porque yo tengo conferencia aquí para 3 horas. Me hubiera gustado detenerme en algunas cuestiones que habéis visto ahí, que solamente he pasado por encima de ellas, muy interesantes todas, pero bueno, en el Centro de Estudiantes estamos desarrollando durante todo el año, el tema del 150 aniversario, y se están tocando puntualmente cada una de estas cuestiones pormenorizadamente, y además por especialistas entendidos en cada una de las materias. Os invito a que asistáis también a esas actividades, y ahí podréis. Yo he intentado hacer un resumen, ese retrato que nos haga una idea de cómo era Linares en aquel año en que nos concedieron el título inicial. ¿Cómo era Linares? ¿Qué éramos? Ese retrato a modo de resumen, y ya veis que tiene muchas luces, pero también tiene muchas sombras, porque no hemos entrado en el capítulo de la vivienda, en los lugarillos, en las corralas, en las zonas marginales de Linares, donde surge pues todo ese núcleo de población que viene de fuera y que no encuentra aposento, no hay vivienda, y se tiene que estar allí de la peor forma posible, y a partir de ahí pues problemas de hacinamiento, problemas de infecciones, el agua corriente, son muchas. Es una sociedad muy compleja, pero sí quiero destacar una cosa, y me quiero quedar con esa idea finalmente que yo comentaba antes, ¿no? Al principio, ya le esto, son 1 minuto y acabo. Desde mi punto de vista, no hay un antes y un después de la concesión del título de ciudad que cambie sustancialmente la vida, la perspectiva y la dinámica de Linares, como ya ocurrió en el siglo XVI. Cuando nos conceden el título de ciudad,
lo que hay es una fecha sintomática, metafórica, si se quiere mirar así. Indistintamente de que el Ayuntamiento de Linares hubiera solicitado o no el título de ciudad, de que el rey hubiera concedido o no el título de ciudad, la cuestión fundamental es la trayectoria imparable de Linares. Más allá del efectivismo local y el oportunismo político del momento, lo más importante de todo era que Linares venía teniendo desde mediados del siglo XIX una trayectoria evolutiva imparable, de transformación en todos los sentidos. Si esta concesión no hubiera tenido de fondo la realidad transformadora que vivió Linares, poco o nada vendría a significar el título de ciudad, quedándose esto en una anécdota histórica. Si el título de villa lo cambió todo en Linares en el siglo XVI, el título de ciudad no cambió nada, solo constató lo que había. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario o algo, pues abrimos. ¿Queréis intervenir alguno brevemente, aunque sea? Iba a preguntarle, cuando ha dicho lo de la villa de Jaén, ¿no? ¿Jaén era ya capital? Capital no, ciudad. Es distinto. El concepto de capital y ciudad. 1200. Si era capital, no. Yo pensé que era Hay, bueno, tú lo sabes, pero digo para que la gente lo que era el Banco Hispano, todavía hay dos efigies que te llevan corona mural. Parece que es la Segunda República. No de la primera. Efectivamente, es que la presencia republicana en La Linares republicana de Linares fue muy importante. fuerte. Era una ciudad republicana, especialmente a partir del sexenio revolucionario, era una ciudad totalmente republicana y esta es precisamente una de las cosas que pretenden darle la vuelta a la tortilla. Sí, vamos a congraciarnos con el rey, que el rey no nos vea como enemigos, tenemos que solicitar el título de ciudad y viceversa. Y nos concedíamos y el rey con nosotros a su vez, ¿no? Y yo creo que esta es una de la propagación política que hacen los monárquicos conservadores, esta triada que yo he reflejado, que son el reflejo del ayuntamiento, que son el reflejo de la provincia y que son el reflejo de España en el caso de la provincia de Jaén y en el caso de Linares, que es un movimiento conservador republicano muy importante, que luego va a tener a personajes muy importantes en Linares, con el caso, por ejemplo, de los Yanguas. José María Yanguas y de su hijo, José María Yanguas Jiménez, José María Yanguas Mesías y otros personajes muy importantes que en Linares tienen una relevancia. Julio Burel, por ejemplo, que va a ser ministro, porque no hemos entrado en la etapa en la que esto viene a ser un feudo dominado por el conde de Ramanones y con su hermano desde el Partido Conservador y el Partido Liberal, una vez ya instaurada la monarquía en España, ¿no? Una vez instaurada la restauración monárquica. En ese capítulo no he hablado, no he tomado nada, porque ese capítulo ya más adelante tendrá otro desarrollo. Por eso lo dejo ahí. Muchas gracias. Vamos a agradecerle a Lorenzo, nuestro concejal de Participación Ciudadana.